mi Dios, gracias por este tiempo que tú nos das, gracias por cada uno de los que están aquí presentes, gracias por su fidelidad hacia ti. Damos gracias, mi Dios, porque tú has sido bueno con nosotros, nos permites volvernos a ver, nos has librado y cuidado de todo contagio, y también, Señor, pues damos gracias por Karen, que nuevamente está aquí entre nosotros, oramos por ella, que podamos ser de bendición para ella, Señor. Gracias nuevamente por todo y ayúdanos a gozarnos en tu palabra. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu amado Cristo. Amén. Muy bien, Tito capítulo 3, ahí en sus hojas. Tito capítulo 3, versículos 1 al 8, nos toca esta sección en esta tarde. Dice Tito capítulo 3, 1 al 8, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó a nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Muy bien, pues tomen tiempo para leer nuevamente esos versículos. Si tienen alguna observación, anotar, algo que resalte, y ahorita comentamos. ¿Okay? Sí. Muy bien. ¿Quién quisiera empezar con algo que resaltó lo que leyeron?
Ya saben que me pongo a hablar y ya no me paro, ¿no? ¿Puedo preguntar? Sí, 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 también preguntas. ¿Qué es pendenciero en el doctor? Pendenciero es una persona que es dada a buscar pleito, a crear pleito. Nada más está buscando a ver. Dirían en mi pueblo quema pueblos, ¿no? Echa a pelear a la gente y se va. Es un pendenciero. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna palabra que no? Muy bien, versículo 1. ¿Qué es Tito? O sea, ¿a qué se dedica Tito? El autor de, bueno, a quien está dirigida esta carta, más bien. ¿A qué se dedicaba Tito? Era pastor, ¿verdad? Entonces ahí cuando Pablo le escribe a Tito y le dice, recuérdales a quién se está dirigiendo. A su congregación, ¿verdad? Estamos hablando de personas que se supone son creyentes de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que les tiene que recordar? En primer lugar, que se sujeten a los gobernantes y autoridades. ¿Por qué se le tiene que recordar? Se supone que un cristiano obedecemos a las autoridades, ¿verdad? Se supone, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué se les tiene que recordar? ¿Por qué se les tiene que escribir y decir a ellos, ¿sabes qué? Tito, por favor, hazme el favor de recordarle a los creyentes que se sujeten a los gobernantes. ¿Qué es sujetarse, para empezar? Obedecer. Obedecer. Esa palabra tiene, ¿verdad?, la idea en el griego de ponerse debajo de. ¿Ok? Entonces, obviamente, para ponerte debajo de alguien, ¿qué requiere? Humildad, ¿verdad? Porque obviamente alguien está por encima de mí y para que yo le obedezca, yo me tengo que someter a su voluntad. Entonces, obviamente, los gobernantes en ese momento, que era el Imperio Romano, ¿verdad? No estaban tratando muy bien a los cristianos. Entonces, obviamente, ¿qué dice Pablo? Recuérdales esto, no es opcional, no es cuestión de sentimientos, no es cuestión de que si lo merece o si es un buen gobernante o si están usando bien mis impuestos, no es nada de eso. O sea, dice Pablo, recuérdales a los hermanos que se tienen que someter a los gobernantes, se tienen que someter a las autoridades. De hecho, recuerdan, Pablo a los romanos en el capítulo 13 les escribió una sección de que los gobernantes han sido a fin de cuentas puestos por Dios, ¿verdad? Entonces, muchas veces como cristianos nosotros tenemos esto en la mente. Podremos decir nosotros, bueno, entiendo que Dios es el que pone los gobernantes, Dios es el que determina quién nos está gobernando, pero a la hora de ponerlo en práctica muchas veces empezamos a cuestionar el desempeño de la persona y empezamos como que en cierta manera nosotros a justificar. Es que esta persona no merece, ¿verdad? Realmente que yo me someta a las autoridades. Entonces, a Tito tiene que, Pablo tiene que decirle a Tito, recuérdales, ¿verdad? Que se sometan a los gobernantes y autoridades. ¿Cuál sería, cuál sería el resultado de que ellos estuvieran dispuestos a obedecer? ¿Qué ganaría el cristiano con el creyente aquí de la iglesia de Tito? En el caso de que los están persiguiendo, les está yendo mal, ¿verdad? Les han echado la culpa de algo que no hicieron. Y ahora les dicen, ¿sabes qué? Sométete, sujétate, ponte debajo de las autoridades y obedece, ¿verdad? Que estén dispuestos a toda buena obra. O sea, ¿sabes qué? Sométete a las autoridades. ¿Qué ganarían los cristianos? ¿Y qué perderían si no se sujetan? No se les podría reprochar, ¿no? Si se someten, cumplen con lo que tienen que hacer. Exactamente. En el capítulo 2, recuerdan, era una de las cosas que le está pidiendo a Tito, ¿verdad? O sea, cuida tu testimonio, cuida esto, que no te reprochen. Muy bien, eso es una de las cosas. Porque el cristiano se supone que está sometido ¿a quién? A Dios. Entonces, ¿cómo podría yo decirle a un inconverso, yo soy diferente a ti?
Yo me someto a Dios cuando no estoy dando testimonio de que me estoy sometiendo a las autoridades. Entonces, vamos a decir, ¿qué ganarían ellos? Credibilidad a su palabra, ¿qué perderían? Lo mismo, testimonio, credibilidad a su palabra, ¿verdad? Qué difícil es cuando nosotros nos dicen, ¿por qué no le hablas de Cristo a tu amigo, a tu familiar, etcétera? Y se nos hace bien difícil porque nosotros sabemos, me conocen. Entonces, mi palabra no concuerda con qué, con mis hechos. Y es lo que le está diciendo aquí Tito a Pablo a Tito, ¿verdad? Recuerden, los hermanos, se supone que están para hacer luz en medio de tinieblas. Entonces, si se sujetan, van a ganar credibilidad. Si no se sujetan, van a perder testimonio. ¿Qué otras cosas ganarían, perderían los cristianos? Bueno, recuerden, no es fácil, están siendo perseguidos injustamente, ¿verdad? Necesita humildad. Pero ¿qué más ganaría, qué más perderían ellos? No castigos. No castigos, ¿sí? En Romanos 13, ¿qué dice Pablo? No en vano trae la espada. ¿Quién? La autoridad, ¿verdad? Entonces, no te sometes a la autoridad, estás rompiendo la ley y por lo tanto eres acreedor al castigo de la ley, ¿verdad? ¿Cómo se vería un cristiano que cae en la cárcel por romper la ley? No, así como que, wow, qué testimonio. Ahora, una cosa es que te metan a la cárcel por ser buen cristiano, ¿verdad? Y otra cosa es que te metan a la cárcel por andar de pillo, ¿verdad? Pero, ¿quién en su sano juicio que lo meten, a un cristiano lo meten a la cárcel por andar haciendo y deshaciendo, y en la cárcel dice, oh, Dios me abrió puertas para poder compartir el evangelio, ¿verdad? La persona a la que le está compartiendo el evangelio va a decir, ¿por qué te metieron aquí? Ah, pues es que adiós evangelio. Entonces, pierde en cierta manera, o sea, ganaría castigo de parte del gobierno, ¿verdad? ¿Qué otras cosas ganaría, perdería el cristiano? Pues ganaría también bendiciones en cierto aspecto, si obedecían esas cosas, Dios iba a bendecir a ellos más y iban a ser pues útiles para ellos, como dice en el versículo 8. Exactamente, porque pues a fin de cuentas, ¿verdad? ¿Quién puso esa autoridad? ¿Quién les ha permitido estar allí? Pues es Dios, ¿verdad? Muy bien, bendición de parte de Dios. ¿Ok? Que estén dispuestos, dice, a toda buena obra. ¿Qué es estar dispuesto? ¿Querés? Estar presto. Estar presto, ¿verdad? Ahora, ¿recuerdan lo de las millas romanas? Sí, sí, recuerdan cómo el Señor Jesucristo les dice, el que te pide que le lleve su carga, ¿verdad? Una milla, ve con él dos. ¿Verdad? Recuerdan que prácticamente el ciudadano romano se iban en el camino y la vía Ignatia, ¿no? O sea, la vía Ignacia, que eran todos estos caminos que conectaban todos los pueblos hacia Roma, por eso de ahí la extensión, todos los caminos llevan a Roma. Y recuerdan que habían piedras donde se marcaban millas. Entonces, un ciudadano romano veía uno que no era ciudadano romano y fue cargando y le decía, ¿sabes qué? Ya, cárgame mis cosas, ¿verdad? Una milla. Y el que no era ciudadano romano tenía la obligación de cargarle las cosas. Entonces, si tú ibas para acá y se le ocurría, ya casi llegabas a una milla, ¿verdad? Se le ocurría, cárgame mis cosas, estaba uno obligado a cargarle las cosas y regresarme yo una milla, ¿verdad? Cargándole las cosas. Y el Señor Jesucristo le dice, si alguien te pide que le cargue sus cosas, ¿verdad? Una milla, dice, no, dice, ve con él dos. ¿Verdad? Prácticamente para nosotros es así como que, no, pues ¿cómo? O sea, está abusando de mí para empezar. ¿Y cómo es que todavía ahora le voy a cargar dos? Pero para hacer eso, ¿qué se requiere? Pues humildad. Porque el orgullo me dice, ¿quién eres tú para mandarme? Nada más porque eres ciudadano romano. Pero en este sentido, o sea, a Pablo le dice a Tito, recuérdenles que estén dispuestos a toda buena obra, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera también de la iglesia, porque es el testimonio para los que van a estar, los están observando. Versículo 2.
Y empiezan las pedradotas, ¿no? Que a nadie difamen. ¿Qué es difamar? Hablar mal de alguien, ¿con qué propósito? Para cambiar la opinión que tiene la gente de esa persona. Ajá, eso es una. ¿Qué más? Para dañar. Para dañar a la persona. ¿Qué más? O sea, realmente el propósito de difamar a alguien es crearle muchos problemas a esa persona. Y curiosamente, ¿verdad? O sea, ¿por qué Pablo le tendría que escribir esto a Tito si le está hablando a creyentes? Pero los cristianos no difamamos, ¿o sí? ¿No? O sea, esos son los, y ya vamos a empezar con la difamación, ¿verdad? No, ¿verdad? No, o sea, que es terrible, ¿no? Que llegue Pablo y, o sea, y quede aquí plasmado, ¿verdad? Ahora nosotros podríamos decir, bueno, lo está hablando en general. Ah, ok, ¿verdad? Pero ¿por qué Pablo se vería inspirado por el Espíritu Santo a escribirles, diles que no difamen? Diles que no hablen mal de alguien. ¿Cómo podemos difamarnos entre nosotros? Y ejemplos, ¿eh? O sea, pero no usen ejemplos para difamar a alguien. O sea, ¿cómo podríamos difamarnos, ¿no? Entre nosotros? Pues sacando a luz problemas que tiene un hermano. O sea, compartiéndolo con otros hermanos cuando no es con ningún fin de edificarlo. Ajá. Sí. ¿Un ejemplo? Pues si vemos a, no sé, a Jimmy un día en un antro. Vamos, hoy sabes que ya Jimmy bailando en un antro y no era con la Sofía. Peor tantito, ¿no? O sea, para empezar adelante, no se montaba bailar, y lo que para rematar no era la Sofi, ¿no? No, man, ¿no? No, hombre, déjame ponerle miedo para el pastor, ¿no? Sí, no, estamos difamando a Jimbo, ¿no? Ahora, muy bien, pero ¿qué otra manera podemos difamarnos entre nosotros? Pero difamar no sería como algo falso. Ajá. Sí, era lo que yo también estaba viendo. Puede, ajá. Que es decir algo malo en contra de una persona sin tener pruebas para comprobarle que él está haciendo eso. Sí y sí. Vamos a decir que percepciones que nosotros pudiéramos tener. No sé, ¿qué decimos? Cuando yo pienso, el típico es que yo pienso, es que yo pensé, yo creo. Vamos a decir, yo vi algo, el ejemplo que usaba. Yo veo al Jimbo caminando fuera de un auto a las 4 de la mañana. ¿Verdad? Ahora, para empezar, ¿qué hago yo fuera de un auto a las 4 de la mañana? Sí, pero eso no importa. Eso no importa es el Jimbo. Sí, o sea, porfa, ¿no? Ahora, yo veo al Jimbo caminando a las 4 de la mañana. ¿Qué me imagino yo? Salió del antro. Resulta que al Jimbo se le ponchó la llanta de su carro de tamales. ¿Sí? Y tuvo que dejar el carro por ahí y va caminando por ahí. Y ahora yo tomo algo. ¿Es verdad? ¿Vi al Jimbo caminando fuera del antro? Sí. Pero yo, ¿qué hago? Yo me imagino que lo vi saliendo del antro. Ahora, es un teléfono descompuesto, ¿no? Yo puedo decirle a un no hubieras visto al Jimbo, ¿no? Pero iba, ¿verdad? O sea, el Jimbo iba afuera del antro. Sí. Ponchito, ¿qué va a decir? No, pero así como camina el Jimbo, mira, se iba de lado. Al que le digo Ponchito que le va a aumentar. ¿Sí? Y cuando llega al Víctor, ¿verdad? Dice el Víctor, para mí que Sofi ya lo terminó. Cuando le llega oídos a Sofi, termina el Jimbo, ¿por qué? Porque Alberto le dijo que no va a bailar. Entonces, en cierta manera, puede ser, sí, es inclinado hacia lo falso, pero puedo yo utilizar información verídica mal
sin fundamento también, ¿ok? Entonces, muchas veces en el cristianismo como que somos muy cuidadosos de usar verdades, pero sin fundamentos también, ¿sí? Entonces, sí, en ese sentido aplicándolo, ¿verdad? Pero sí, Alberto. Bueno, tengo una pregunta, pero aquí va específicamente referente a gobernantes y autoridades, o sea, no difamar a gobernantes y autoridades. Es en general, es en general porque también podemos difamar a los gobernantes, ¿verdad? Y creo que podríamos caer todos en ese error, ¿no? Bien dicen que desde las gradas todos son buenos toreros, ¿no? Pero ya cuando uno está dentro, o sea, es tan fácil que es nada más bien el toro, ¿no? Nada más mueve sí, pero ya no está saliendo de lugar, o sea, el toro me lleva, ¿no? Entonces, es en general, realmente la advertencia es en general, ¿verdad? Difamen y luego dice que no sean pendencieros. Bueno, ya preguntaba esta Damaris acerca de ser pendenciero. ¿Cómo podemos nosotros ser pendencieros? Y más que nada hay que aplicarlo, ¿verdad? O sea, porque yo puedo decir, bueno, es que había pleitos entre los hermanos. Sí, pero entre nosotros, ¿cómo podemos ser pendencieros? Llegó Jaime y no te saludó. Usando la difamación, ¿no? Usando la difamación, sí. O puede ser como dicen de mecha corta, que estoy esperando que alguien pase, como dice, sin saludar y ya no, pues, algo trae contra mí. Sí. Entonces, una persona pendenciera, sí, puede ser directa, puede ser indirectamente. Le empezamos a calentar la cabeza a alguien. Sí. No, la verdad es que me dijo estas cosas de ti, ¿no? Y yo mismo estoy creando un problema grande entre las personas. Y normalmente el que avienta la piedra, ¿qué hace? Esconde la mano, ¿verdad? O sea, y los dañados son otros. Y pocas veces se va un poquito más allá. Entonces, realmente uno debe de ser muy cuidadoso en nuestras palabras, porque quizás, ¿verdad? O sea, no te saludó. Y yo no lo saludó. Pero yo me lo tengo que quedar, porque yo no sé por qué no lo saludó. ¿Sí? Ahora la persona ni cuenta se dio que no lo saludó. ¿Me lo viste? Te dio la espalda. Y cuando el otro ni cuenta, ¿no? Entonces, yo puedo, en cierta manera, o sea, con mis palabras, crear disensión en la iglesia. Y no solamente, o sea, no solamente es en la iglesia, es fuera de la iglesia. Entonces, esas hermosas juntas familiares, reuniones familiares, ¿no? Donde todo va bien hasta después de 2 horas, ¿no? O sea, cuando ya empiezan los familiares, no, ¿te acuerdas que? Y sueltan. Y hay personas que nada más les gusta prender fuego, ¿verdad? Y se echan a correr. Y uno dice, y se arma un pleito bien grande, ¿y quién fue? Y ya nadie supo quién fue, o sea, quién sacó primero el Entonces, en nuestro caso, o sea, nosotros debemos de tener muchísimo cuidado cómo nosotros decimos las cosas, ¿verdad? De por qué estamos diciendo las cosas. Entonces, la verdad es que si nosotros pensáramos en todo esto, en lo que estamos así como que filtrando lo que queremos decir, ya se nos fue la persona, ¿no? Decir, espérame, te tengo un chisme bien grandote, pero déjame filtrarlo, ¿no? Y ya después de media hora que ya lo filtré, ya pasaron todos, pues ya no sabe cuál. Entonces, ¿cómo nos ayudaría a nosotros seguir estas instrucciones? Dicen, no, que no sean pendencieros, sino amables, ¿ok? Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Qué es mansedumbre? Poder bajo control. Poder bajo control. Poder bajo control. ¿Sí? Una persona que puede hacerle daño a alguien, pero decide no hacerlo, ¿no? ¿Pudiera yo con mis palabras hacerle daño al testimonio de Ernesto?
definitivamente, pero gran responsabilidad tengo yo si yo daño el testimonio de Ernesto, si daño el testimonio de Loidita, si daño... Ahora, Anabel está a punto de irse a Colombia, ¿verdad? Dios mediante. Y uno pudiera empezar a especular por qué se quiere ir a Colombia. Y entre jóvenes adultos, normalmente, ¿por qué se va la gente a otras iglesias, a otro país, a otro lado? ¿Cómo se llama? Dice Pablo Escobar. No, ese no, ¿verdad? O sea, y uno puede empezar a difamar y empezar en cierta manera a crear cierto, no, es que nada más va, ¿verdad? Y si había algún hermano que quisiera apoyarla, el hermano dice, no, pues ya empezó, ya sembré la duda en el hermano, a lo mejor sí va. Y resulta que suben una foto cuando Anabel y un muchacho y o sea, todo encaja. Y que empieza la gente a decir, ese es, cuando no era ese, ¿no? O sea, realmente el fulano se quedó aquí, ¿no? Entonces, realmente no sé, ya que ellos van a analizar, entonces, ok, no, fíjate, ahorita su mente dice, ¿cuál no? Descartar. Sí, no, no hay que difamar a Andrés, ¿ok? Entonces, nosotros podemos, con nuestras palabras, realmente destruir todo, ¿verdad? Muy bien. No estoy tardando mucho. Versículo 3. Algo que les haya quedado aquí, algo, porque si no, les digo yo, ya voy. No les dejo hablar. 3. Versículo 3. Jaime, ¿tienes algo? Pues creo que este es como el punto o más bien aquí empieza el punto del pasaje, ¿no? Del párrafo. Ajá. De decir de que no estoy hablando de mundanos ni de conversas, estoy hablando de ustedes, ¿no? Porque esto eran ustedes. Y por lo tanto, pues no. ¿Te estás hablando a nosotros? Sí, ustedes. Ajá. Y pues por eso habla de que no nos salvó por obras ni por nuestras justicias, porque si hubiera sido por obras o por nuestra forma de ser, pues no hubiéramos podido tener la salvación, porque nosotros éramos todo lo que menciona ahí, ¿no? Ajá. Una vez que nosotros venimos al conocimiento de Dios, ¿dejamos de ser insensatos? No. ¿Dejamos de ser rebeldes? Digo que de repente, ¡pum! Ya recibí a Cristo, ¡wow! Nueva criatura sale. Extraviados. ¿Para qué se refiere a eso de extraviados? Me imagino como que perdidos en ideas. Ajá. Un rumbo. Apartados del camino. Ajá. Sí. Esclavos de concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia? Deseos de la carne. Deseos de la carne, pero ahora sí que por dos, ¿no? O sea, sí, así descontrolados, ¿no? O sea, son deseos. Y luego dice, y deleites diversos. ¿Deleites en qué? Pues en mis concupiscencias. Entonces, así como que le doy rienda suelta a todo lo que yo quiero. Y dice Pablo, esto erais. ¿Verdad? Ahora, yo creo que muchas veces cuando leemos esto, los que por la gracia de Dios hemos crecido en la iglesia, a veces leemos esto y decimos, no, pues yo no. Pero todos entramos en esto. Hay deleites. Ahora, no quiere decir drogas, no quiere decir cosas fuertes, pero, ¿verdad? El chisme. No me gusta, pero como me entretiene, o sea, me deleito a veces en el chisme. Y eso es algo feo. Pero lo minimizamos porque no es borrachera, no es cosas fuertes. Entonces, realmente nosotros tenemos que analizar estos versículos, ¿verdad? Esto erais, dice Pablo. Está dando por sentado. Ya no son, ¿sí? Viviendo en malicia y envidia. ¿Verdad? ¿Dejamos la envidia a ser cristianos? Tristemente no, o sea, batallamos. ¿Por qué? Por nuestra carne, o sea, somos egocéntricos, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros.
El que conoce a Dios, dice, va a amar a su prójimo. Porque esto es entendible. Si conociste a Dios, pues vas a amar a tu prójimo. ¿Por qué? Porque Dios es ¿qué? Dios es amor. Se supone que si conoces a Dios, pues conoces el amor. ¿Cómo puedes amar a alguien si no has conocido a Dios? Se entiende que la persona que no conoce a Dios no puede amar. ¿Sí? Por eso el 14 de febrero cuando llega, ay, no, te amo, ¿no? Y uno dice, órale, ¿no? Dice, qué padre, ¿no? 2, 3 días ya terminaron y ya anda con otra o ya anda con otro y uno, ay, te amo. Y uno dice, eso no es amor. Pero ¿por qué sabemos que eso no es amor? Porque conocemos a Dios. Entonces, el amor va más allá. El amor es una decisión. El amor realmente es aceptar a alguien. Dios, por eso cuando va a hablar aquí de todas estas cosas que tienen que ver con la bondad de Dios y va a dar todo esto que Dios hizo por nosotros, es aún sin merecerlo nosotros. Aún sin merecer la gracia de Dios, porque éramos ¿qué? Personas aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. En el cristianismo, o sea, como grupo de jóvenes, gracias a Dios, no nos aborrecemos unos a otros. ¿Verdad? Amén. El típico no dice, no, yo aplico, amén. Ahora, no, aborrecer es una palabra fea, horrenda, ¿no? Pero siendo honestos, ¿cómo se aplica a nosotros? ¿Cómo se podría aplicar a nosotros? Pues muchas veces, por ejemplo, cuando vemos a un hermano que es de otro tipo de denominación o que tiene otras prácticas, tendemos a no criticar al hermano. Sí. Ya. Y llegamos al versículo 3. Por eso mismo el pastor no nos va a tener. Están llamando. Dice, perdón, ok. Decía, ¿para qué? Muy bien, entonces, vamos a dejarlo allí porque vamos a versículos 4 en adelante, vamos a ver lo que es la bondad de Dios, la salvación de Dios, todo eso, ¿ok? Pero esto lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, pues realmente, nada más meditar, quedarnos meditando en estos 3 versículos, hacernos un autoexamen, ¿verdad? Si nada de esto se manifiesta en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, ánimo, gracias. Karen, bienvenido nuevamente, tú que estás aquí y pues vamos a terminar en oración. Entonces, vamos a dejar que el Jimbo limpie su nombre y nos despidan de nosotros. Señor Padre Celestial, gracias Señor por nos permites un día más de vida, Señor. Gracias porque nos has cuidado, Señor, en esta semana, porque nos bendices, que nos provees. Te pido, Señor, que todo lo que aprendimos en esta reunión, Señor, pues sea para nuestros corazones, Señor, y que no solo se queden en palabras vacías, Señor, sino que lo pongamos en práctica, Señor. El Señor sigue bendiciéndonos, Señor, y por favor, Señor, danos un corazón atento, Señor, a las enseñanzas, Señor, y también a saber que esas prácticas, Señor, que a veces seguimos haciendo, Señor, no son buenas, Señor, no te glorifican. Y, Señor, ayúdanos, Señor, porque siendo algunos seguimos pecando en algunas de estas situaciones, Señor. Bendícenos, Señor, llévanos con bien. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gracias cada uno. Dios los bendiga. Nos